Podido escuchar tu análisis que ha hecho sobre la situación política, económica, sanitaria del Perú, y te agradezco tus comentarios en defensa de la orden médica, que lo suscribo completamente. Y en realidad nosotros como colegio hemos venido planteando, al contrario, una cuarentena focalizada. Incluso ayer se dijo una cuarentena muy focalizada, porque habíamos identificado alrededor de 100 a 120 distritos del Perú que tenían los elementos suficientes como para ser cercados, ser una forma de cuarentena muy focalizada para bajar los niveles de transmisibilidad. Pero bueno, ya ayer sorprendió el gobierno y ha dado esta cuarentena drástica, que es una de las medidas más drásticas que existen. La Organización Mundial de la Salud lo recomendó en el febrero, marzo del 2020, y exige alguna serie de requisitos y condiciones, como bien lo has dicho, no solo acciones sanitarias, sino también la protección social, la protección económica para la población que va a estar inmovilizada, sin poder salir a ganarse el pan día a día. Y cero error, como uno de los requisitos básicos, porque de lo contrario, lo que comienza con 15 días puede seguir replicándose en la medida que no nos dejemos aconsejar y en la medida que sigamos repitiendo errores que se cometieron y lecciones que no se aprenden. De tal manera que nosotros como colegio estamos muy preocupados y hemos lanzado 3 ejes muy concretos que pueden ayudar a que la pandemia tenga éxito. El primero de ellos se refiere sin duda que, como tú sabes, la cuarentena es un medio, la cuarentena no es un fin en sí mismo, es un ganar tiempo para hacer algo, de tal manera que hay que hacer los cercos epidemiológicos en las zonas que requieren presencia del Estado, a través de tamizajes con pruebas moleculares para poder identificar, cercar y aniquilar el virus, que está presente en algunas regiones y en distritos a nivel de todo el Perú y sobre todo en las zonas que han sido consideradas como de extremo riesgo. Esa acción sanitaria es vital para asegurar el éxito relativo de la pandemia, porque hay algunos estudios en Europa que se han hecho en pequeña escala, pero que sin embargo apuntan a que una cuarentena bien llevada en 14 días puede contener hasta en un 59% la transmisión del virus. Por eso apuntamos a que haya cero error y que se dejen aconsejar. Segundo eje importante es ¿para qué hace la cuarentena? Para ganar tiempo y fortalecer el sistema de salud. ¿Y para qué fortalezco el sistema de salud? Para poder impedir que los pacientes se agraven en los hospitales y para poder impedir que los pacientes mueran en los hospitales. Para eso requiero no solamente camas UCI, se requiere oxígeno, por ejemplo, medicamentos, y se requiere personal calificado, médicos, enfermeras, especialistas, que es justamente lo que no hay, que es justamente lo que ya se ha venido agotando en el transcurso del tiempo, y que, como tú bien decías, toda la experiencia que se ganó en la primera etapa, en septiembre, octubre, fueron despedidos. Miles de médicos fueron despedidos injustamente, y ahora nuevamente se les llama para que entren a los hospitales a poder encabezar en primera línea de atención la lucha contra la pandemia. Entonces no debemos descuidar al personal calificado, protegerlo con equipos de protección y darle toda la seguridad, la más mínima que parecen. En la primera etapa los médicos hacían guardias de 12, 24 horas y no podían salir a comer y no había dónde coman. Entonces el hospital tiene que darle la alimentación, el hospital tiene que asegurar el transporte de los médicos. No todos tienen su coche, hay que asegurarle el transporte, la movilidad para que los médicos puedan ir a los hospitales y trabajar. Por ejemplo, este es el segundo eje. Y el tercer eje, que sin el apoyo de la población, estas medidas pueden fracasar. Es muy importante no solo que haya gestión técnica, sino una gestión política que sea capaz de convocar a la más amplia unidad de la población. Sabemos que hay grupos poblacionales que no están acatando ahorita la cuarentena, que al contrario, están convocando movilización para protestar contra la cuarentena. Entonces se necesita también una gestión concertada, integral, ya en el nivel político, de buscar alianza con sectores, con el empresariado, con la Iglesia Católica, con las municipalidades, y nosotros en esa línea estamos empujando también un frente nacional, social, con sectores relevantes para poder
poner el hombro y participar en la lucha efectiva contra la pandemia. Estos son los 3 ejes que al momento nosotros estamos proponiendo a efectos de que ya se dictó la cuarentena. Ahora hay que buscar que esta tenga éxito, cuando menos en estos 14 días lograr contener la transmisibilidad del virus, porque de lo contrario, como repito, puede nuevamente comenzar a jugar con las postergaciones 15 días más, que sería nefasto para todos. Catastrófico desde el punto de vista económico. Ahora, Miguel, este tema sobre el que ustedes han hecho hincapié del primer nivel de atención, ¿qué es lo que está pasando realmente ahí? Porque como tú dices, o sea, la estrategia que funciona no es que el virus nos persiga, sino, por decirlo de alguna manera, salir nosotros a perseguir al virus. Es decir, salir a ubicar dónde está, detectar a los pacientes tempranamente y hacer esos cercos de los que tanto se ha hablado durante meses. La pregunta es, ¿por qué no se hace? Si está claro lo que hay que hacer, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué estamos otra vez enfrentados a que la gente va de su casa a la emergencia desesperada buscando respirador? Exacto, como tú lo has dicho en tu introducción, ahorita todo está en el nivel teórico, en el nivel de oficina. Esto, hasta ahí está bien, pero falta la aplicación práctica. La aplicación práctica de estas medidas implican una serie de elementos de articulación y de gestión, de tal manera que en el tercer eje, que se busque el apoyo poblacional, puede servir. La estrategia en la primera etapa era estrategia hospitalaria, esperar en los hospitales a todos los pacientes que vengan con el virus, para poder evitar que se agraven y que mueran. Viste que fracasó. Ahora la estrategia, lo estamos diciendo hace tiempo, tiene que ser una estrategia comunitaria. En el primer nivel, identificar el virus mediante prueba molecular, cercarlo y aniquilarlo y evitar que se siga expandiendo. Esa es la estrategia actual. Para eso se requiere operadores, para eso se requiere epidemiólogos también, comunitarios, de calle, que estén en la cancha, y se requiere sanitaristas, bastante personal y el apoyo a la población. Si vas a ir un equipo de respuesta rápida, técnico, sanitario, sin el apoyo de las organizaciones sociales, barriales, las juntas vecinales, pueden ser incluso repelidos por la población, como se vio en la primera etapa. Se tiene que articular, por lo tanto, una alianza con los gobiernos municipales, una alianza con los gobiernos locales, para asegurar que las acciones sanitarias sean a puertas abiertas por parte de la población y de esa manera identificar full tamizaje a la mayor cantidad de casos positivos que haya. Ahora, lo que no se entiende, Miguel, es por qué ustedes han sido convocados a reuniones, a un comité, a un comando, porque a mí lo que me sorprende es que salen ustedes a decir cosas que se deberían hacer, sale la Defensoría a hacer propuestas, salen los investigadores a hacer propuestas, salen otros colegios profesionales, las federaciones de médicos y trabajadores del sector salud. Exacto. Salen montones de gente, sale gente de la empresa privada a ofrecer ayudar. Hay gente que está dispuesta a colaborar, por ejemplo, la experiencia del oxígeno. Es decir, es tan difícil hacer una lista de todos los requerimientos de oxígeno que hay y ver cómo lo resuelves, cuánto puede pagar el Estado, qué empresas privadas pueden aportar en algunas regiones, en otros lados hay gente dispuesta a poner de su dinero, de meter la mano al bolsillo, hacer colectas de vecinos solidarias. O sea, pero eso es como que hay una incapacidad de convocar y de reunir las iniciativas y todas las capacidades que tenemos. Sí, exacto, Nicolás. Justamente tú recuerdas la historia de la lucha contra las pandemias. Estas han sido vencidas con el apoyo de la población. Sin el apoyo, la lucha contra las pandemias demora y causa muchos estragos. Lo que falta, en nuestro entender, es gestión política para tener esa capacidad de convocar a todos los sectores relevantes, organizados, que tienen que ver con esta lucha. No ha habido esa convocatoria. Nosotros lo estamos ofreciendo. Ha pasado tanto tiempo, tenemos tantos muertos, fallecidos en general, y médicos en particular, que nos hemos visto ya obligados a establecer alianzas, por ejemplo, con la AMPE, la Asociación Municipal del Perú, y estamos convocando hoy a mediodía, haciendo la gran convocatoria para invitar a todos los sectores que quieran participar. Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal, universidades, todo lo que tú has dicho, investigadores, etcétera, para que podamos organizarnos y poder participar en la lucha contra la pandemia. Los equipos técnicos, los equipos sanitarios, desligados de las municipalidades, de los gobiernos locales, van a ser menos efectivos que
yendo casa por casa junto a la Junta Vecinal. Tú estabas hablando hace unos minutos de la convocatoria que se ha hecho junto con la Asociación de Municipalidades. ¿Qué significa? O sea, no nos sentemos a esperar si el gobierno hace o no hace, o sigue o no sigue nuestras recomendaciones. Vamos a hacer lo que hay que hacer, más allá de si el gobierno lo hace o no lo hace, digamos. El gobierno lo que ha hecho ha dado una medida general, que es la cuarentena, y como sabemos es un medio para conseguir, no es un fin en sí mismo. Depende del éxito de esta cuarentena, que tanto problema va a causar a la población del Perú. El éxito depende de las acciones que se hagan. Pero si estas acciones son netamente técnicas, corren el riesgo de fracasar. Tienen que ir acompañados de una actividad social, como es la protección social, económica, pero además de la participación de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales de base, y también bajo la mirada técnica de grupos relevantes como las academias, como el Colegio Médico, etcétera. De tal suerte que es una formación en el ámbito ya unitario por parte de la población. Es un llamado, si se quiere, al patriotismo de la población para poder de una vez por todas cercar y abatir a este virus. Porque en la primera etapa hubo esta ausencia, y vimos cómo se prolongó 100 días de cuarentena con todos los estragos que causó. De tal suerte que, aprendiendo de las lecciones del pasado, ahora hay que convocar a la población. La población tiene que estar informada, organizada, sus sectores relevantes, y no deben ser invitados de piedra, tienen que tener un rol protagónico en la lucha contra esta pandemia. Esa es la idea. Ojalá que hoy día, que se ha convocado al mediodía, la mayor cantidad de los grupos e instituciones que han sido convocadas puedan acudir para comenzar a conversar y ver en qué nos ponemos de acuerdo. También hemos invitado al empresariado. Es necesario también, en la primera etapa nosotros pedíamos que los empresarios presten, regalen los balones de oxígeno, que había una escasez enorme en esa primera etapa, y bueno, se dio. Hubo algunas respuestas que apuntaron en ese sentido. Igualmente la lucha contra la carestía de oxígeno, de plantas de oxígeno, también tuvo éxito y pegó con la Iglesia Católica, que comenzó las plantas a generar oxígeno en varios lugares, y otros grupos también. De tal suerte que funciona cuando se les convoca, cuando se les organiza. La organización es la clave. No podemos dejar un apoyo amorfo, desorganizado. Tiene que haber una organicidad para que este apoyo sea más útil y sirva realmente, porque si no corremos el riesgo que la cuarentena nuevamente, pasados los 14 días, no hay resultado y se tenga que estar corriendo. Eso es lo que queremos evitar, porque nosotros como colegio pensábamos que debería ser muy focalizada, pero no hay logística por parte del Estado. Hay una débil gobernanza, de tal manera que han apostado, entre comillas, por lo más fácil, cuarentena generalizada. Pero si no nos aseguramos de hacer bien las cosas, de que haya cero error, corremos el riesgo de repetir las historias nefastas de correr cada 15 días más, cada 15 días la cuarentena, como ocurrió en el pasado. Uno de los temas que es inevitable es el liderazgo en esta situación, porque si tú tienes a diversos sectores que conocen, que saben, que no solamente tienen propuestas, sino que están dispuestas a involucrarse en resolver los problemas, y no hay una capacidad de reclutar toda esa energía y toda esa potencialidad que tiene, lo que te está fallando es la cabeza, el liderazgo. Y la interrogante que nos hemos hecho acá ¿es Pilar Macetti la persona indicada? Si lo mides por los resultados, no sé cuál es la conclusión. Nosotros en el colegio hemos estudiado ese detalle también, y fíjate que hemos llegado a la conclusión, sí, efectivamente, que hay una debilidad en el gobierno, una debilidad en el ministerio. Hemos tratado de indagar, de buscar, pero también sabemos que el ministerio ha sufrido bajas, también sabemos que tiene mucha gente fuera por enfermedad, por comorbilidad. Sin embargo, es el poder mismo, es el órgano que tiene que ejecutar las acciones, tiene que haber alguna forma de recomponerse y ejercer el liderazgo. Sin el liderazgo, nosotros reconocemos muy importante el liderazgo, y creemos que eso, sin llegar al extremo de pedir la renuncia a la ministra, ese liderazgo ahorita se puede reforzar justamente convocando a sectores relevantes. El liderazgo tiene que significar
empatía, capacidad de convencimiento, capacidad de persuasión, y eso es lo que no vemos que se da. La población no acata, la población desacata, al contrario, las medidas. La población está cansada, los mensajes ya no llegan, de tal suerte que o reforzamos ese liderazgo, sector de gran unidad nacional que estamos planteando en este frente, y de lo contrario, vamos a seguir con el peligro que la cuarentena no dé los resultados requeridos. Mira que hay estudios concretos, aunque en pequeño, pero que una cuarentena por 15 días bien llevada puede contener hasta el 59% la transmisibilidad. De tal manera que el reto está ahí, y ya se dio la cuarentena, y es un error esperar hasta el 31. Nosotros nos regimos eso es algo que ha sorprendido, ¿no? Es decir, si ya los números hace rato te estaban diciendo lo que te estaban diciendo, es decir, que se habían disparado los casos, y si tu intención es contener ese avance de una manera brusca, en todo caso esto debió plantearse hace por lo menos 15 días, si no más. Sí, no, nosotros lo planteamos casi de Navidad, que tal vez hubiera sido el golpe más severo y no estuviésemos en esta realidad. Pero ya, eso lo evaluará. Nosotros tenemos un comité de auditoría técnica desde el 16 todo el 2020, y ya la historia juzgará las acciones. Ahorita es un error decir, bueno, ya hago el diagnóstico, yo te diagnostico que tú tienes fiebre tifoidea, pero de aquí a 4 días comienzo el tratamiento. Si ya tú estás diagnosticando que es necesario esta cuarentena, entonces tiene que empezar. Tal vez mañana debió empezar. Y lo que va a ocasionar estos 4 días es grandes aglomeraciones, con la falsa percepción de la población que va a haber desabastecimiento, entonces va a generar el efecto contrario. Es un error, eso hay que evitarlo. Se puede rectificar todavía. Eso está ocurriendo, ¿eh? En este mismo instante hemos estado reportando desde temprano en la mañana las concentraciones que se están produciendo en este momento de gente desesperada por ir a comprar, hasta con maletas se están yendo a los mercados y supermercados a comprar. Ahora, hay otras medidas, Miguel, aparte, o sea, por ejemplo, hay un problema con el transporte público, porque ¿dónde se producen las aglomeraciones? En los centros de abastecimiento, en los mercados, y en los mercados ambulantes, y en el transporte público. Entonces hay que dar respuestas permanentes a esto, porque este tema de la pandemia no va a acabar ahora, ¿no? Vamos a tener que convivir, nadie sabe por cuánto tiempo con esto, entonces habría que tener respuestas a ese nivel. O sea, por ejemplo, en la municipalidad de San Borja, que es cierto, es una municipalidad pequeña, de clase media, pero se han tomado iniciativas a raíz de la experiencia de Alberto Tejada, que no solamente es salir a buscar los casos y a controlarlos, sino, por ejemplo, hacer mercados cerca de la gente, es decir, que la gente no vaya al mercado, sino poner mercados, ¿no? Como itinerantes, claro que sí. Exacto. O sea, ¿por qué esas iniciativas no se convierten en una política del Estado y se promueven y se impulsan en todos lados? Porque son algunas acciones aisladas que se dejan a criterio de algunos alcaldes, como bien han mencionado, en el caso de La Molina, en el caso de San Borja. Por supuesto. Han habido acciones. En el caso de la AMPE tiene su camión abastecedor de oxígeno, por ejemplo, y son acciones aisladas. Falta una gestión política que sea capaz, justamente en el marco de su liderazgo, convocarlos y asumir una alianza en donde la gestión sea concertada, que comprometa al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno local. No hay por qué tener miedo, hay que convocar a estos grupos, a estas municipalidades, igualmente a otros sectores relevantes de la sociedad, el mismo colegio. Nosotros tampoco es que nos inviten y que vamos, y nosotros aprovechamos generosamente los espacios que tú y los demás medios nos dan para poder exponer nuestro punto de vista, y a través de nuestros comunicados damos a conocer nuestras opiniones, que no son fruto de lo que se le ocurre al decano. Nosotros no somos opinólogos individuales, es fruto de un debate de varios comités que tenemos en el colegio. Tenemos un gran observatorio de salud pública, es un grupo sensato que piensa y que da sugerencias o en una ecuación buscando el bien para todos. No somos de plantear por así nuestras opiniones de manera aislada, o lo que se me ocurre, o lo que leo en Google bajo y opino. Son opiniones de una organización colegiada
que representa toda la orden médica del Perú. Pero esa gestión política, mientras no se dé en el MINSA, no se dé en el gobierno, entonces va a haber una participación fraccionada, aislada, desorganizada por parte de la sociedad que va a debilitar a la cuarentena. El tema de las elecciones, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes en el Colegio Médico sobre el tema de las elecciones? Sí, exacto. Nosotros hasta anoche estábamos con la idea que debería continuarse con el cronograma de elecciones. Ahora tenemos que evaluar qué va a pasar en estos 14 días. Habíamos precisado que los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, y todos, al igual que todos los ciudadanos, somos iguales ante la ley sanitaria, pero ellos que postulan a este honroso cargo, al contrario, tienen que ser respetuosos de la ley moral, de defender a la población respetando las medidas sanitarias, porque el problema no es en el acto electoral mismo, quien ya tiene sus protocolos para el personero, para el presidente de mesa, para el policía, etcétera. Cada uno tiene ya su protocolo. El peligro no está en el acto electoral, sino en la campaña, que es donde se ya han visto algunas manifestaciones de desacato a estas leyes, normas sanitarias. De tal manera que hasta el momento vamos ahí, vamos a ver cómo evoluciona en estos 14 días la ola pandémica. Nosotros esperamos y repetimos que bien manejada, dejándose aconsejar y teniendo una gestión política de unidad que convoque, que puede que la basten los 14 días, porque hay estudios que así lo ameritan. Aún que algunos lo critican porque son estudios pequeños, pero cuando menos un punto de referencia a tener en cuenta.